Vamos a leer, por favor, en nuestras Biblias Jeremías capítulo 2, versículo 13. En pantalla va a aparecer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Con ese versículo en mente, quiero que oremos en este momento y pidamos al Señor que nos hable, que su Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y podamos ver su voluntad, ver su gloria. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo de adoración. Que queremos rogarte, Padre, nos sigas bendiciendo. La adoración no se ha acabado, Señor. No queremos pensar que esto es menos importante. Escuchar tu voz es aún más importante, Señor. Por eso disponemos nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente, nuestra atención, para escuchar tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Porque tu palabra permanece para siempre. Las ciudades, los países, todo en esta tierra pasará. Los cielos incluso pasarán, pero tus palabras jamás pasarán. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, Señor. Es lumbrera en nuestro camino. Por eso, Señor, que en nuestro corazón tu palabra sea un tesoro para que no pequemos contra ti, Señor. Háblanos. Y Espíritu Santo, quita todo lo que no podemos quitar por nosotros mismos. Toda esa ceguera, toda esa dureza, toda esa indiferencia, todo lo que impida que realmente te veamos y te abracemos, Señor. Quítalo, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, estamos a mitad de serie, esta nueva serie que ya no es tan nueva, a través del desierto. Este es el cuarto mensaje y tiene como nombre Espejismos del desierto. Todos sabemos que una persona literalmente en un desierto, debido al hambre, debido a la sed, debido al calor tan tremendo, puede empezar a tener como unas tipo de alucinaciones, ¿no? Que es lo que llamamos espejismos. Y en la vida cristiana, como hemos hablado en esta serie, hay desiertos por los que nosotros tenemos que pasar. Y todo cristiano ha de pasar por desiertos. La vida de por sí ya tiene dificultades, pero una cosa son las dificultades apartados de Dios y otra cosa las dificultades que enfrentamos siendo cristianos. Cuando enfrentamos las dificultades siendo cristianos, Dios está queriendo cumplir un propósito en medio de ellas. No estamos solos cuando pasamos dificultades como cristianos. Dios no solo está ahí como observando, ay, estás pasando por una dificultad, no me digas, qué vaina, voy a orar por ti. No, o sea, Dios no es así. Él mismo está teniendo esa dificultad en cuenta como parte de su plan para enseñarnos algo que no podría ser posible en otra situación. Es decir, los desiertos realmente son necesarios en nuestra vida cristiana. No nos gustan, pero nos enseñan un montón de cosas que no podríamos aprender
si no pasamos por ahí. Bien, pero es también importantísimo ponernos a pensar, ¿cuándo empieza el desierto? El pastor Rafael en algunas de las reuniones que tenemos entre semana, las enseñanzas de los martes, de los miércoles, de los viernes, que son virtuales, en estos últimos días el pastor Rafael hacía la pregunta, ¿será que alguno de nosotros está atravesando un desierto y no se ha dado cuenta? Quiero que pienses en eso. Porque con esta serie no estamos queriendo decir que todos estamos en un desierto. Puede que haya personas que en este momento están pasando por un gran momento de fortaleza espiritual, de gozo, están viendo respuestas de parte del Señor muy favorables en muchos aspectos y no están sintiendo que están luchando en medio del desierto. Pero de pronto hay personas que dicen, yo pasando por un desierto, no, yo estoy bien. Y sí, están en un desierto solo que no se han dado cuenta. Porque pensamos que el desierto es la crisis. Pensamos que el desierto es cuando yo ya estoy sufriendo, doblegado, llorando, sin esperanza casi. Pensamos que ahí es donde, cuando una persona, no, esa persona está pasando por un desierto. Pero realmente los desiertos no empiezan ahí. El desierto no empieza con la crisis, sino cuando Dios deja de ser lo más importante. Ahí es cuando empieza el desierto. ¿Escuchaste eso? El desierto no empieza con la crisis, sino cuando Dios deja de ser lo más importante. Yo quiero hacerte una pregunta. Si tú eres un cristiano verdadero, Dios debería ser lo más importante para ti. Si tú te miras y te miras con seguridad, con honestidad, con transparencia y dices, yo creo que Dios nunca ha sido lo más importante en mi vida, lo más importante ha sido mi familia, mi trabajo, mi profesión, mis títulos, esto, pero Dios nunca ha sido lo más importante en mi vida, entonces tienes que ser sensato y reconocer que no eres cristiano. No eres cristiano. Tal vez crees que eres cristiano, pero no eres cristiano realmente. Porque un cristiano tiene que llegar a ese punto, de pronto no al comienzo, está en un proceso, pero después de algún tiempo, no me atrevo a decir cuánto, 1 año, 2 años, no lo sé, tiene que llegar a un punto en el que Cristo se vuelve lo más importante en su vida, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Que mantener a Cristo como lo más importante en nuestras vidas es una guerra, es una lucha. Entonces, estamos enamorados de Cristo, estamos aferrados a Cristo y empiezan a suceder cosas, buenas, malas, qué sé yo, en la vida. Y si Cristo deja de ser lo más importante, ahí es donde empieza un desierto. Y no necesariamente significa que ya todas las circunstancias alrededor son caóticas, no. Cuando eso empieza a suceder, o digámoslo de otro modo, ¿cuándo sabes tú que Cristo ya no es lo más importante en tu vida? Porque uno puede decir, no, sí, Cristo es lo más importante en mi vida, pero vayamos a los hechos. Porque una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que queremos creer y otra cosa ya es en el día a día cómo vivimos. Entonces miremos los hechos. Cuando Dios deja de ser lo más importante en la vida de una persona, las primeras evidencias es que esa persona ya está empezando a buscar fuentes de satisfacción que no son Dios. Es decir, empieza a buscar, por ejemplo, entretenimiento. Le emociona más la serie de televisión. Le emociona más el uso de las redes sociales que Dios.
le emociona más esto otro, entretenimiento, etc. Salir a jugar fútbol con los amigos, qué sé yo. O de pronto empieza a buscar satisfacción en adicciones, en vicios, o en el perfeccionismo, o en el desempeño de que todo lo que haga tiene que ser perfecto, o incluso en la religiosidad, en querer aparentar que yo soy bueno, yo soy religioso, yo soy muy espiritual, yo estoy conectado con Dios, pero es eso lo que está abrazando, no a Dios. Es muy diferente. Hay gente que puede ser muy religiosa, pero está separada de Dios. O la sensualidad, o la dependencia emocional, una persona, una relación. Todo eso, ¿sabes qué son? Espejismos. Son cosas que vemos y decimos, esto es lo que yo necesito. Y no estoy eligiendo a Dios, estoy eligiendo eso. Y muchas de las cosas que mencioné, algunas de ellas no son necesariamente malas. Pero el punto es cuando las cojo, las tomo, creyendo que eso me va a dar algo que Dios no. Bien. Entonces de eso vamos a hablar hoy, de esos espejismos del desierto. Y ese proceso del cual estoy hablando, del desierto, tiene más o menos 4 etapas. Las voy a mencionar y las vamos a ver el día de hoy. La primera es desestimación, la segunda es obstinación, la tercera es decepción y la cuarta es salvación. La primera, como les había dicho, es desestimación. ¿Qué es desestimar? Desestimar es sencillamente dejar de valorar. Desestimar es empezar a menospreciar algo. Y en este caso, esa desestimación es el abandono de la fuente. Si leemos Jeremías 2:13, que fue el que leímos ahorita al comienzo, dice que el pueblo de Israel había cometido 2 males. Dice, pues mi pueblo ha cometido 2 maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. ¿Te das cuenta que son 2 maldades? ¿Te das cuenta cuál es la primera? Abandonar a Dios. Esa es la primera maldad. Me ha abandonado a mí. Ahí es donde empieza un desierto, cuando una persona desestima a Dios. Oye, vas a tomar esta decisión y ya oraste. Sí, yo ya le pedí a Dios y lo único que dice es, Dios mío, que me salga esto y ya. Y con eso pensé que ya oré y ya pedí consejo. Y yo no considero que yo necesite encerrarme en mi habitación, postrarme de rodillas y de empezar a decir, Señor, tengo esta situación, ¿qué quieres tú? Y abrir la Biblia y empezar a buscar. Y entonces, pero es que yo cómo encuentro en la Biblia una respuesta, yo no sé de eso. Pues acudo a la iglesia, pido consejo. Pero estoy estimando la sabiduría de Dios y por eso no tomo la decisión antes. Pero cuando yo lo hago y no me importa, y lo único que digo es, si Dios quiere. Yo dije que si Dios quería y salió, entonces sí era de que Dios quería. Muchas veces somos así de ligeros. Y hacemos muchas cosas equivocadas y no tenemos en cuenta a Dios. Eso es desestimar a Dios. Y eso es una maldad a los ojos de Dios. Me han abandonado. El primer mal no es buscar otras cosas, si te das cuenta. No es cuando yo ya estoy embebido detrás de algo, de un pecado, de un deseo, de una ambición, de una relación, tantas cosas. Ahí no ha empezado el problema. El problema es cuando yo en mi corazón abandono a Dios y empiezo a considerar que Él ya no es necesario. Yo te pregunto, ¿tú todos los días estás pasando tiempo a solas de calidad con Dios? ¿Todos los días?
todos los días. Si no es así, tú estás desestimando a Dios. Si para ti es normal que haya días que no oré, no leí la Biblia, se me pasó 1, 2, 3 días. Si para ti eso es normal, si ese es tu estilo de vida normal, tú estás desestimando a Dios. Tú estás viviendo de una forma religiosa. Porque si Dios fuera lo más importante, tú estarías con Él todos los días. Si lo más importante para ti es tu profesión, perdónenme que me exprese de esta manera, ¿tú capaz clase en la universidad? Si tu más importante es tu carrera, ¿tú capaz clase? Ustedes saben lo que es ese término, ¿no? Bien. Así se dice popularmente. Si tu carrera es lo más importante, tú no haces eso. ¿Es comprensible? ¿Tiene sentido? Si lo más importante es tu trabajo, ¿tú llegas tarde? Si lo más importante es tu trabajo, ¿tú incumples con tus funciones? No. Entonces, si lo más importante es Dios, eso se tiene que ver. Eso se tiene que ver con hechos. Eso se tiene que ver en tu relación con Él. Pero cuando yo ya estoy queriendo llenar mi vida de otras cosas, es porque ya lo abandoné a Él antes. Entonces, la sequía empieza en el abandono, no en la crisis. La sequía espiritual empieza en el abandono de Dios, en tu abandono de Dios. No cuando ya estás en medio de la crisis, no cuando ya estás dándote cuenta de que estás en medio de la nada y estás arruinado por dentro y estás haciendo un montón de cosas horribles y estás mirando y dices, yo no puedo creer que yo haya hecho esto. No, ahí tú ya abandonaste a Dios hace rato. La pregunta es, ¿tendremos la sensatez suficiente para reconocer que hemos abandonado a Dios? ¿O aún así vamos a decir, ¿yo abandonar a Dios? Jamás. Israel lo hizo. El pueblo del Señor abandonó al Señor. Pero este abandono puede ser muy sutil. Muy sutil. Abandonar a Dios no significa decir, ya no vuelvo a la iglesia, ya no oro, es que estoy herido con Dios, es que Dios no existe. No, no necesariamente es algo así de categórico, ¿no? El abandono a Dios puede ser muy sutil, como lo estamos diciendo. Miremos este texto en Romanos 1, 21, 23 y quiero que le prestes atención y tú mismo me puedas decir, o observando en el texto en pantalla, ¿cuándo sucede el abandono? Quiero que sepas que este es un texto que introduce todo un proceso de decadencia en los seres humanos que termina en lo peor. ¿Sí? Si tú lees todo el capítulo de Romanos 1, o por lo menos desde el 16 en adelante, desde el 18 en adelante, vas a ver una decadencia tremenda que termina en toda clase de perversiones sexuales, caos, 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 caos por todo lado. Y el autor de Romanos lo está representando como una espiral en decadencia donde dice, cuando ya suceden todas esas cosas terribles, es el caos que empieza aquí en estos versículos que voy a leer, ¿sí? Pero en estos versículos que voy a leer, yo quiero que tú estés atento y me digas cuándo sucede el abandono. ¿Ves? Dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios.
Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces, en todo lo que estamos viendo, antes de que me respondas la pregunta que ya te hice, quiero que me digas dónde está el espejismo ahí. ¿Cuál es el espejismo? Es decir, ¿cuál es la fuente a la cual ellos ya están acudiendo para encontrar allí su satisfacción, lo que tanto sus corazones están buscando? ¿Dónde está el espejismo? En el versículo 23. Dice que en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos. Ya se hicieron ídolos, ¿sí? Ellos mismos se los hicieron con formas de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Y ustedes ya saben que nosotros no necesitamos construir con las manos un ídolo para decir que es un ídolo. Construimos también aquí en el corazón. Y también tienen formas, ¿sí? Tienen forma de diploma, tienen forma de cheque, tienen forma de una figura de un cuerpo, tienen forma de carro, tienen formas, ¿sí? En nuestro corazón. Y esos son espejismos, porque estamos creyendo eso es lo que yo necesito. Pero ¿es ese el problema? ¿Ese es el problema? ¿Esa es la raíz del problema? Cuando ya el ídolo está ahí instalado, ahí es donde sabemos, ¿están mal? No. A la luz de Jeremías 2:13 es cuando abandonamos a Dios que todo empieza mal. Y aquí, ¿dónde sucede el abandono? En el versículo 21. Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. Ahí está. Todavía no se han hecho ídolos, pero ya le estaban dando la espalda a Dios. No estaban orando lo suficiente, no estaban adorando lo suficiente, no estaban obedeciendo lo suficiente, no estaban dando la gloria suficiente a Dios. Y no es la que yo considere que sea suficiente. Porque dice, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios. O sea, yo tengo que saber que Él es Dios y yo solo soy un ser humano. Por lo tanto, mi vida debe estar 100% entregada a Él. Uy, pero eso es ser fanático. Pues sí. Si hay fanáticos de Millos, que sean fanáticos de Millos. Si hay fanáticos de Shakira, que haya fanáticos de Shakira. Si hay fanáticos de Petro, bueno. Los hay. Pero pues si hay que ser fanáticos, es de Dios. A mí no me gusta usar ese término porque es peyorativo cuando nos llaman fanáticos. Pero es que nosotros deberíamos vivir así obsesionados con Él. Obsesionados en el sentido de que Él es todo para nosotros. En este mismo instante estás respirando porque Él lo está permitiendo. Tu equipo de fútbol no tiene nada que ver en este asunto. Tu estilo de música, tu trabajo, lo que sea, no tiene nada que ver en este momento con que estés vivo. Dios sí. Pero en el momento en que a mí Dios se me vuelve una cuestión ahí tangencial en mi vida, yo ya lo abandoné. Ahí es donde empieza el desierto. Entonces vuelvo a la pregunta que el pastor nos hacía. ¿Será que alguno en esta iglesia está en un desierto y ni siquiera se ha dado cuenta? Reflexionemos en eso. Ese abandono puede ser sutil. Dejaste de orar. Dejaste de confiar. Dejaste de amar a Dios. Lo dejaste de preferir. Tal vez estás lejos de Él y no lo notas. Pero descuidaste tu relación con Él negligentemente. ¿Saben cuál es el ejemplo más idóneo, adecuado para hablar de este abandono sutil?
sucede en los matrimonios. ¿Sí o no? Uno se casa y el matrimonio es lo más lindo, lo más romántico, lo más especial, lo más de todo. Pero la vida pues continúa, ¿no? Entonces uno sigue y empieza a ver responsabilidades, entonces vienen las situaciones, los proyectos, los desafíos, de pronto se tienen hijos y son un montón de cosas que empiezan a suceder y empiezan a ocupar nuestra atención y como yo ya me casé, pues ya está ahí, entonces ya no considero que sea tan necesario los detalles, las actitudes que fueron las que nos unieron y enamoraron al comienzo. Entonces de repente ya no es buenos días mi amor, ¿cómo estás? Sino ahí le dejé café, ¿cierto? Pero eso no sucedió de un día a otro. Eso fue poquito a poquito, pensando que todo estaba bien. Empecé a ponerle más atención poco a poco a otras cosas y empecé a dar la espalda. Y así empezó. Pero cuando ya suceden cosas mucho más graves, de cualquier índole, ahí decimos, es que estoy mal en mi matrimonio. No, estabas mal desde mucho antes y no te habías dado cuenta. ¿Ves? Es un ejemplo muy vívido de lo que también nos sucede en nuestra relación con Dios. ¿Cómo estás con Dios ahorita? Entonces, el primer paso de este desierto es la desestimación, el abandono de la fuente. El segundo paso, cuando ya una persona hace eso, inevitablemente va al segundo paso o a la segunda etapa, y es la obstinación. Y es que como ya le dio sus espaldas a Dios, ¿qué hizo? Se desconectó de la fuente. ¿Qué pasa cuando tú desconectas hablemos de computadores, un portátil, ¿sí? Porque los celulares por naturaleza están desconectados, pero hablemos de un portátil que lo mantienes conectado y lo desconectas. ¿Qué sucede? Se empieza a descargar. Pues también sucede con el teléfono. Pero el teléfono no está diseñado para eso, en cambio el portátil uno lo puede mantener conectado y como que no hay tanto problema. Se empieza a descargar. Digámoslo en estos términos, se empieza a vaciar. La batería se empieza a desocupar. ¿Cierto? Es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros cuando le damos nuestra espalda a Dios, cuando abandonamos a Dios. En ese momento nos desconectamos de Dios y empezamos a vaciarnos, a desocuparnos, a desocuparnos. Cuando uno tiene su computador descargado y ya la batería está por allá en 20%, ¿qué debe hacer uno? Conectarlo para que se vuelva a cargar. Pero ¿qué tal que yo en vez de eso le ponga un banano en el teclado? Para que se cargue. ¿Qué le pasa, cierto? Cualquier cosa que me invente. Cualquier cosa que me invente. No, lo voy a poner encima de la nevera a ver si se carga. ¿Sí? No va a pasar porque solo hay una manera como se va a cargar. Cualquier otro intento es estúpido. Cuando nosotros nos desconectamos de Dios, ¿qué sucede? Entramos en un periodo de obstinación y es ceguera. Y somos tan necios como si creyéramos que poniéndole el banano al teclado se va a cargar. Y empezamos a buscar otras fuentes. Esto es lo que me va a llenar, esto es lo que me va a llenar, esto es lo que me va a llenar. Y ahí es el segundo mal que dice en el texto en Jeremías 2:13. Dice que en primer lugar lo abandonaron a él, fuente de agua viva. ¿Y qué más hizo? Y cavaron, ha cavado para sí cisternas. ¿Y sabes qué?
quiero que te imagines qué es eso de cavar cisternas. ¿Qué es una cisterna en términos de abastecerse de agua? Es como una especie de pozo, ¿cierto? ¿Será una cosita que yo con una cucharita de un alpinito hago así y ya lo logré? No. ¿Cómo es ese proceso de cavar? Es duro. Yo debo cavar profundo. Requiere un esfuerzo porque una cisterna no es algo pequeño. Es algo grande. Es algo profundo. Es algo agotador. Es algo que requiere esfuerzo. Me esfuerzo por eso. Me esfuerzo por eso. Cavar cisternas requiere esfuerzo humano. No es pasividad, es idolatría activa. Es totalmente activa. Entonces yo quiero hacerte una pregunta. Si tú estás ahorita en ese punto de obstinación, ¿en qué estás invirtiendo energía, tiempo e incluso dinero? En esas cosas que crees que te van a conectar, a recargar, a llenar, pero no va a ser así. Pero ahí estás metido. Yo fui adicto por muchos años a la pornografía. Y perdí muchas cosas ahí. Perdí tiempo, perdí dinero, porque pues eso fue mucha luz e internet. Perdí tiempo, perdí pureza, perdí muchas cosas. Si me sentara a reflexionar más y más profundamente, podría hacer una lista muy larga de todo lo que perdí ahí. Pero si hablamos de cosas naturales, realmente me le dediqué a eso. Me le dediqué a eso y eso fue, en cierta manera, un esfuerzo. ¿Será que tú le estás invirtiendo mucho tiempo a las redes sociales? ¿Será que le estás invirtiendo algo, esfuerzo, tiempo, al pecado sexual, al trabajo, a la aprobación de las personas? Quiero que pienses, por favor, quiero que pienses mucho en eso. Cuando a mí lo que me importa es la aprobación de las personas, las redes sociales se me convierten en una plataforma fantástica para buscar esa aprobación, ¿sí? Eso es algo que también me ha afectado mucho a mí. Yo quise siempre ser muy reconocido, muy famoso. Y cuando vinieron las redes sociales, para mí eso fue un boom de... Yo tengo que buscar la manera de ser visto aquí. Y pues en mi caso no es como las mujeres, ¿no? La gran mayoría de mujeres buscan ser vistas es por medio de fotos. Pues las que tienen gran seguridad de su rostro, de su cuerpo, pues fotos a la lata. En mi caso yo lo quería hacer era por medio de mi pensamiento, de mi intelecto, y quería buscar la manera, o también mis talentos, quería buscar la manera de ganar admiración por ese medio. Y entonces cada vez que publicaba algo era una ansiedad de andar mirando cada 5 minutos quién le dio me gusta, quién comentó, quién esto y lo otro, será que sí estoy llegando a construir una imagen, no sé qué, bla, bla, bla. Y no tengo idea de cuántas horas, cientos, quizás miles de horas, porque las redes sociales ya existen hace 18 años aproximadamente. 18 años. Bueno, Facebook, porque antes estaba High Five y PS, no hizo mucho, y MySpace. Pero Facebook desde el 2007. Y así, se pasaron ya casi 20 años. ¿Y saben qué? Yo hoy me pregunto, ¿y a dónde se me fueron todas esas horas? ¿De qué me sirvió?
todo ese tiempo. Esfuerzo, 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 esfuerzo. Algunos son adictos al trabajo y como el trabajo produce dinero y los sostiene y todo eso, creen que es una cosa buena ser adicto al trabajo. Pero ahí se están matando y están perdiendo un montón de cosas. Yo quiero decirte esto y si lo necesitas, anótalo. Si lo necesitas para calmarte o definirte, es tu cisterna. Si lo necesitas para calmarte o definirte, es tu cisterna. Tú solo observa tu vida. Piensa en tu vida. Si lo necesitas para calmarte o definirte, es tu cisterna. Todo lo que el corazón desea más que a Dios se convierte en esclavitud. ¿Escuchaste eso? ¿Aló? Todo lo que el corazón desea más que a Dios se convierte en esclavitud. El año pasado tuve que instalar una aplicación para mirar cuánto tiempo me tiraba yo en redes sociales. El año pasado fue de progreso para mí. Bueno, yo llevo años luchando con eso, pero quiero que sepas esto. Y lo digo con mucha vergüenza. El año pasado, mi sumatoria de todas las redes sociales, porque yo intenté hasta usar TikTok. TikTok, X, Facebook, Instagram. Creo que esas 4 las tenía yo. En sumatoria, 500 horas todo el año me gasté. Haga el cálculo promedio diario. Eso es más de 1 hora diaria, obviamente. Como 1 hora y media diaria en redes sociales. En 4 redes sociales. ¿Cuánto podría yo hacer con 500 horas de oración? ¿Cuánto podría hacer con 500 horas de amor al prójimo? Con 500 horas de lecturas de la Biblia, de buenos libros, de hacer ejercicio, de entrenar mis talentos, de pensar en el futuro. 500 horas. 500 horas. Bueno, pues ya este año ya no uso ni X, TikTok lo desinstalé, ya no uso Facebook, ahorita solo uso Instagram y ahí estoy poco a poco desprendiéndome de eso, porque definitivamente lo he podido reconocer como una cisterna rota en mi vida y lo necesito para calmarme, les soy honesto. Llega el momento en que doy una clase, salgo, tengo 5 minutos de hueco y ¿sabe qué es lo primero que hago? Y en automático, ya no pienso, Instagram. Los científicos han dicho que ahí hay una pequeña liberación de dopamina, ¿cierto? Creo. Sí. Y me hace sentir un poquito relajado. Mover el dedo ahí un rato, ver unas 4 o 5 publicaciones, me quedo 5 o 10 minutos, me lo guardo y me voy a seguir trabajando. Cuando podrían ser 5 o 10 minutos de pensar en algo importante, de llamar a un ser querido, de enviar un mensaje, de orar. ¿Ves? Todo lo que el corazón desea más que a Dios se convierte en esclavitud, obstinación, pero ahí seguimos creyendo, pero es que, ¿y si lo desinstalo, qué me pasará? ¿Será que es que voy a perder la oportunidad de mi vida? Obstinación. Tercera etapa, decepción. Y si te das cuenta, soy un vivo ejemplo de que estoy decepcionado de todas estas cosas y podría hablarte de más cosas. Pero eso es lo que pasa. Cuando ya te diste cuenta de que no funciona, de que no te llena, de que no te recarga, pues viene la decepción. La parte C del versículo dice que esas cisternas, ¿cómo son? Cisternas rotas que jamás
pueden retener el agua. El pecado puede dar alivio inmediato. Escúchame lo que te estoy diciendo. El pecado puede dar alivio inmediato. Por supuesto que sí. Ese poquito de dopamina, ese poquito de oxitocina, de tu abrazo con el amante, puede dar alivio inmediato, pero no te va a dar vida, te va a dar muerte. Es como el agua salada. Yo creo, si ustedes estuvieran en un desierto, después de varios días reacabados y empiezan a ver que hay agua por allá al fondo y se dan cuenta que es el mar, después de un desespero bien tremendo, ¿ustedes no creen que uno se vaya y se pega su buena probada de agua de mar? Sin duda. Y vas a probarla y horrible, está salada y todo, pero vas a sentir alivio de que te entró agua al cuerpo. Pero es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque el agua salada produce más sed. Te va a deshidratar más por la sal. Así es el pecado, hermanos. Creemos que me va a saciar, pero lo que hace es vaciarme más al final. O como una droga, una persona drogadicta consume para estar en ese estado de alivio, me desconecté de esta vida y no sé qué. Distrae ese momento, es una desconexión, pero en vez de resolver problemas, esclaviza, ¿o no? Y sin contar todos los daños que pueden estar sucediendo a nivel cerebral. Ahora yo pregunto, ¿el problema será entonces esa droga? ¿El problema será entonces esas redes sociales, ese trabajo, ese ídolo? ¿El problema es realmente eso? No, el problema no es solo eso, o sea, eso es problema, obvio, es problema, eso está mal. Yo he usado ejemplos ahorita míos, pero tú mírate por favor, mira tu vida. ¿Es eso lo que está mal? No solo eso es lo que está mal, pero quiero que sepas eso. Principalmente lo que está mal es lo que esperas de eso. Eso es peor aún. Lo que esperas de eso. Ese es el problema principal. Que es una cisterna rota y tú piensas que es fuente de agua viva. ¿Y sabes por qué ese es el problema? Lo que esperas de eso. Porque tienes esperanza en eso. ¿Sí me estás oyendo? Tienes esperanza en eso. Y como tienes esperanza en eso, tienes una ilusión. Y cuando Dios viene y te dice, tienes que dejar eso, tú sientes que tienes que despojarte de algo demasiado difícil. Un ídolo es cualquier cosa que si lo pierdes, sientes que no vale la pena vivir. ¿Han visto alguna vez una persona atada a una relación tóxica? ¿Han visto alguna persona atada a un vicio? ¿Han visto a una persona atada a un mal hábito? ¿Has visto una persona atada a algo que sabe que no le está haciendo bien, pero que no lo puede dejar? Porque siente que si lo deja va a perder algo muy valioso en su vida. Eso es un ídolo. Eso es un ídolo. Pero es supremamente decepcionante cuando te das cuenta de que aquello que buscabas no lo encontraste en esa cisterna. Todo lo que diste para obtenerlo, los años, el esfuerzo, el dinero, el tiempo, todo lo que diste para obtenerlo y lo perdiste. La dignidad que entregaste, la pureza.
y lo perdiste. Y es allí donde empieza la crisis. Pero te das cuenta todo de ahí para atrás, todo lo que pasó. Pero es allí donde empieza la crisis, donde tú dices, ¿qué hice? ¿Cómo llegué aquí? Ahí es donde empieza la crisis. Y entonces sería un caos si hasta ahí fueran las etapas. Si te das cuenta, estas 3 etapas son problema nuestro. Usted lo buscó, ahí llegó solo. Pero la 4ª etapa es intervención divina. Salvación. Entonces, primera etapa, desestimación, el abandono de la fuente. Segunda etapa, obstinación, el esfuerzo de cavar cisternas. Tercera etapa, decepción, cisternas rotas que no retienen agua. Pero gracias a que tenemos un Dios maravilloso, misericordioso, compasivo, que ama, porque es amor, podemos hablar de que hay una 4ª etapa y es salvación, regreso a la fuente verdadera. Amén. Jesús dijo en Juan capítulo 4, versículos 13 al 14, hablando con la mujer samaritana. Ustedes ya conocen esa historia. Tuvimos una serie muy interesante acerca de eso el año pasado. Dice, Jesús le contestó, cualquiera que bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. Más claro para dónde no. ¿Ya detectaste tus pozos? Estás escuchando hoy la palabra del Señor, ¿cierto? ¿Y estás escuchando para el vecino que no vino? No. ¿Para el vecino que sí vino? No. Es para ti, ¿cierto? Estás pensando en ti. ¿Detectaste, ya identificaste cisternas en tu vida? ¿Has identificado pozos de los cuales tú estás teniendo esperanza de que es eso lo que necesitas? Hoy el Señor Jesús está diciendo, cualquiera que beba del agua de ese pozo volverá a tener sed. ¿Bien? Pero el que beba del agua que yo doy, Jesús dice, yo doy, nunca más tendrá sed, porque esa agua es como manantial del que brota vida eterna. Que había dicho el Señor en Jeremías, el primer mal, me abandonaron a mí, fuente de agua viva. Él es la fuente. Él es la fuente. Jesús habló con una mujer que cavó muchas cisternas. No nos vamos a detener en eso porque ya vuelvo y digo, eso fue o es tema de otros, ha sido tema de otras series. Pero ustedes los que conocen la historia saben que esa fue una mujer que cavó muchas cisternas, pero Jesús no la condena. Amén. Sino todo lo contrario, le ofrece la fuente. Jesús no te condena, pero te ofrece la fuente. Te dice, mira, lo que tú necesitas es esto. No vayas más allá. Tómame a mí. ¿Qué es lo que tú necesitas? Cristo no solo quiere perdonarte por cavar cisternas, sino que te quiere volver a enamorar de la fuente. Volvamos a leer Oseas 2:14, que lo leímos hace un par de semanas. Dice el Señor, a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto. Y les había dicho, pon tu nombre ahí, ¿no? A pesar de todo eso, llevaré a Juan Manuel, a Laura, a Luis Alberto, a Eliana, a Samuel. A pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto. Y allí, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí.
Dice con mucho cariño, pero si te das cuenta hace mucho cariño y no dice, oye, ¿sí? No. Es un cariño en el que en medio de ese caos que nosotros nos producimos, Él nos toma y nos levanta y nos hace sentir amados, pero cuántas lágrimas tenemos que derramar. Él hará que nos volvamos a enamorar de Él. Él lo está haciendo. Amén. Pero mientras lo hace, Él te va a pedir ser radical, esforzado, diligente. Amén. ¿Me estás escuchando eso? Él te va a enamorar. Pero Él no te va a coger con tus bracitos cruzados y va a hacer todo. No, mientras te va a enamorar, o sea, eso lo va a hacer Él. Pero mientras te va a enamorar, te va a pedir algunas cosas que van a requerir esfuerzo. Que van a requerir decisiones radicales y diligentes. Mira lo que dice en Mateo 5, del 29 al 30. Esto es ser radical. Si lo que ves con tu ojo derecho te hace desobedecer a Dios, es mejor que te lo saques y lo tires lejos. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y en el 30 dice, si lo que haces con tu mano derecha te hace desobedecer, es mejor que te la cortes y la tires lejos. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. El punto es este. Dios no está hablando de que nos saquemos literalmente un ojo, de que nos cortemos literalmente una mano, pero mira la ilustración que está usando. O sea, duele. Es algo que te está pidiendo que sabe que te va a doler. Es radical, es de esfuerzo, es de diligencia. Pero es mejor eso que irse al infierno. ¿O prefieres estar completo e irte al infierno? No, no. Entonces necesitas ser radical. Él te va a enamorar, sí, pero necesitas en medio del proceso tomar esta clase de decisiones. Créeme que no va a haber un punto en el que una persona pasa de ser pecadora, seca, arruinada en el desierto, a estar en victoria, fortalecida y prosperada por Dios, sin que haya en medio decisiones radicales. Eso no pasa. Eso no pasa. Tiene que haber decisiones radicales, porque Dios quiere probar tu obediencia. Amén. Ahora tú podrás decir, pero ¿cómo hago? Yo sé lo que Dios me está pidiendo, pero ¿cómo lo hago si esto es demasiado fuerte en mí? Puede ser tu caso. Hay cosas que de pronto Dios te pide y tú dices, listo, de una, te paras y lo hiciste. Pero hay cosas que te paras y te caes. Y te paras y te caes. Y te paras y te caes. Si has llegado a ese punto, tú dices, Señor, pero ¿cómo puedo ser radical? Lo he intentado. No basta con renunciar a lo malo. Escúchame esto, hay que llenarse de lo bueno. Agárrala. No basta con renunciar a lo malo, hay que llenarse de lo bueno. Porque Dios permite áreas en tu vida de lucha. Dios permite áreas de tu vida. Dios permite que se queden pecados en tu vida que no puedes soltar fácilmente. ¿Por qué? Porque te quiere enseñar a ser fuerte. Porque te quiere enseñar a ser perseverante. Pero no en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Y para tener las fuerzas del Señor hay que llenarse del Señor. Entonces hay cosas que no vamos a poder dejar nunca
hasta que aprendamos a estar llenos del Señor. 24/7. Amén. Amén. Isaías 26:3 dice, y coge esto como una promesa, pero si te das cuenta, es una promesa condicional. Es decir, se cumple en la medida que tú haces algo. Tú guardarás, dice esta promesa, está hablando el profeta y se está refiriendo a Dios. ¿Listo? Y este profeta está diciéndole a Dios lo siguiente: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿Qué hace Dios? Nos guarda en perfecta paz. Dime, ¿quieres paz? La paz no tiene precio. Yo no sé quién fue el que me dijo eso en esta semana. La paz no tiene precio, Víctor. Vivir en paz es algo maravilloso. A veces nos queremos dejar llevar por el peligro, por lo emocionante, por la adrenalina, por la carga, por el desafío, por esto y lo otro. Pero la paz, oh, la paz. El Señor nos guardará en perfecta paz. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Confiar en Él. ¿Y qué es eso de confiar en Él? ¿Cómo demuestras que realmente estás confiando en Él? Cuando dices, ay, yo confío en el Señor, no. Cuando concentras en ti, en Él, tus pensamientos. Es decir, cuando esta mente está llena de ¿qué? De Dios. Amén. Haz eso y Él cumplirá su parte. Vas a tener la paz de estar en la fuente, bebiendo directamente de la fuente. Entonces, hoy Dios te está haciendo un llamado a que regreses a la fuente y vuelvas a beber de Él. Y volver a beber no es volver a sentir necesariamente. Porque tú te puedes encerrar en tu habitación y decir, bueno, voy a hacer caso a la palabra de Dios, voy a ponerme a orar, voy a leer la Biblia, y llevas 10 minutos y ya sientes que llevas 2 horas y dices, pero no siento nada, Señor. No, es que volver a beber no es volver a sentir, es volver a elegir. Empiezas por una decisión. Aunque no sienta, Señor, aquí estoy. Aunque no sienta, aquí estoy. Es abandonar el celular y coger la Biblia y decirle, aquí estoy, Señor. Tal vez tú dejaste la fuente sin darte cuenta. Has cavado cisternas. Está seco porque esas cisternas están rotas, no retienen agua. Pero hoy Cristo ha venido a esta iglesia. Amén. Hoy Cristo ha venido a nosotros y no nos reprocha nuestros fracasos. Él sabrá cómo tratar con esos fracasos en cada uno, pero no nos reprocha. Sí nos va a reprender, pero nos ofrece agua. Así que regresemos, hermanos. Tomemos la decisión de romper la pala, ¿vale? ¿Quién está dispuesto hoy a romper la pala? Amén, hermanos. Hay que romper la pala. No vamos a cavar más porque Dios sigue fluyendo. Las cisternas están rotas, no retienen agua, pero Dios sigue fluyendo.